Como decía, reiniciando las ponencias de nuestros invitados del segundo bloque denominado Desafíos de la exploración del espacio, estas se centran en aspectos particularmente relevantes. Lo componen la doctora Mercedes Esquivel de Coca, quien nos hablará sobre la explotación minera bajo la mirada jurídica, los señores Dan Ettenberg y Federico Brito de la empresa LIA Airspace sobre el mercado de pequeños satélites, y desde la visión regional la doctora Eve Romero Talavera nos contará sobre la experiencia del Paraguay para llegar al espacio. Al finalizar el bloque está reservado también un espacio de preguntas para el que mantenemos las mismas reglas, por favor, que las anteriores, a fin de facilitar la mayor cantidad de intervenciones. Por favor, invitamos a nuestros expositores a pasar al escenario. Inicia las ponencias la doctora Esquivel bajo el tema Encuadre jurídico de la minería en el espacio, y aquí vamos a leer su currículum de manera muy abreviada. Señora María de las Mercedes Esquivel de Coca es abogada por la Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial por el INDAE. Se ha desempeñado como investigadora de la Comisión Evaluadora de Proyectos Científicos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ha realizado más de 150 publicaciones en español y en inglés y ha participado de unos 200 eventos científicos con presentaciones de trabajos como relatora, correlatora y participante. Es miembro de importantes instituciones científicas a nivel nacional e internacional como la International Academy of Astronautics de París, la International Institute of Space Law en París también, y se desempeña como directora de Punto de Nacional de Contacto de la Red Latinoamericana y del Caribe del Aeroespacio, RELACA Espacio. Actualmente se desempeña como docente titular en Derecho Aeronáutico y Espacial de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí? Ups. Tengo que subir un banquito. ¿Se escucha? ¡Ah, qué maravilla! Bien. Bueno, el tema de hoy es el encuadre jurídico de la minería espacial. Vamos a ir viendo fundamentalmente, no si se puede, porque se puede, tecnológicamente se puede. La pregunta del millón es, ¿se debe? En estos últimos años se introdujo el tema en el derecho del espacio, y todo esto coadyuvado por la proximidad de asteroides ricos en minerales, agua y otros recursos que en nuestro planeta se están agotando, y esto despertó la posibilidad de obtenerlos para uso y comercialización terrestre. Los recursos que se espera obtener empiezan por el agua, una fuente esencial para la exploración espacial, pero también hay algunos asteroides muy ricos en metales, por ejemplo, platino, tierras raras, oro. Las posibilidades que surgen a través de la tecnología se encuentran a veces limitaciones jurídicas. Es lo que sucede con esta nueva actividad, a pesar de las leyes que se han aprobado en los Estados Unidos y en Luxemburgo, y de propuestas de proyectos de otros países como la Argentina. Vamos a analizar un poco esas leyes y propuestas para ver si pueden insertarse en el marco jurídico global que rige para el espacio y los cuerpos celestes. Veremos luego si hay posibilidades de iniciar la explotación minera fuera de nuestro planeta y qué requisitos debe cumplir tal explotación para que sea legítima.
Para eso, primero vamos a ver cuál es el encuadre legal del espacio al momento. Para eso vamos a analizar primero el Tratado del Espacio de 1967, que fue el primer convenio internacional con una adhesión global. Luego vamos a ver el Convenio de Responsabilidad por los Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972 y finalmente vamos a analizar, todo esto brevemente, el Acuerdo sobre la Luna de 1979, que es el único que consagra en forma expresa el principio de patrimonio común de la humanidad, pero también es el único acuerdo internacional que ha recibido una muy escasa adhesión internacional. De hecho, si no me equivoco, al momento hay solamente 17 estados partes de este acuerdo, lo cual es bastante triste. También vamos a ver la Declaración sobre la Cooperación Internacional en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre en beneficio de todos los estados, de todas las naciones, perdón. Esta declaración, en el apartado primero, sostiene que la cooperación internacional incumbirá a toda la humanidad y para ello han de tenerse en cuenta también las necesidades de los países en desarrollo. Es interesante reparar en que los intereses y las necesidades a tener en cuenta no son solamente las de los actores, sino también las naciones en desarrollo. Y en el apartado 3 dice que la cooperación internacional se debe instrumentar según las modalidades de los países interesados y que consideran más eficientes, adecuadas, incluidas, entre otras, la cooperación gubernamental y no gubernamental, comercial y no comercial, mundial, multilateral, regional, internacional, etc. Lamentablemente, una declaración de principios, ustedes saben que no tiene obligatoriedad en su aplicación. Sin embargo, hago referencia a esta declaración de principios porque son un texto fundamental para la interpretación de aquellas normas que sí se concretaron como convenios internacionales. El Tratado del Espacio, repito, tiene alcance global y establece los grandes principios del derecho del espacio. Realmente creo que es, habiendo sido proyecto argentino, lo destaco, creo que es una de las piezas jurídicas más perfectas. Establece los principios generales del derecho del espacio que luego fueron desarrollados en los otros 4 convenios que le siguieron. Pero lo fantástico de toda la estructura legal de este tratado es que es prácticamente imposible violar uno de los principios establecidos sin al mismo tiempo violar los demás. En el artículo primero, el tratado señala que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, debe hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad. Se engloba en un solo artículo lo que habíamos dicho de la Declaración de Principios. Pero el artículo que más trascendencia tiene es el segundo, cuando expresamente se refiere a que el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, comillas, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Hago énfasis en la palabra uso porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver enseguida. Los defensores de la minería privada en asteroides aseguran que este texto solo se refiere a las naciones y no a las compañías privadas que no reclamarían la propiedad de los cuerpos celestes en sí, sino de los recursos extraídos.
Y hay una reflexión que habría que hacer aparte. Se trata de una referencia y consecuencia sutil del principio del patrimonio común de la humanidad que, como decía hace un momento, solo pudo consagrarse en forma expresa en el artículo 11 del Acuerdo sobre la Luna. Va de suyo que nadie puede apropiarse ni reclamar derechos sobre lo que no tiene exclusividad. ¿Cómo voy a apropiar de algo que tiene otros propietarios? El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes constituyen espacios comunes en el gran condominio que posee la humanidad. Y en este sentido, así como nadie puede instalar un comercio en los espacios comunes de un edificio de propiedad horizontal, ni lucrar en forma exclusiva con ello, tampoco puede apoderarse de aquello que solamente le pertenece en forma indivisa con el resto de la humanidad. El espacio y los cuerpos celestes no son más que un gran condominio y su propietario es la humanidad. En el artículo 6 del Tratado del Espacio se impone a los estados u organizaciones intergubernamentales, organismos gubernamentales o entidades no gubernamentales la responsabilidad internacional absoluta por los daños causados por sus objetos en el espacio ultraterrestre, los cuerpos celestes o la superficie terrestre. Agrega que las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado parte en el tratado. Disculpen si me estoy demorando en esto, pero es importante hacer la cadena de responsabilidades. Una empresa privada puede desarrollar una actividad, pero no la hace por sí y ante sí. La hace autorizada con un permiso especial otorgado por un Estado que llamaremos de lanzamiento, que ocurre que va a ser el responsable por los daños causados. Cuando se trata de actividades que realiza en el espacio, incluso la Luna y demás, corresponderá a una organización internacional. En el caso de una organización internacional, la responsabilidad corresponde a los estados parte en el tratado al que pertenecen. En una palabra, aun cuando las actividades dañosas las realice un particular, la responsabilidad del estado de lanzamiento se mantiene. La responsabilidad absoluta que se establece significa que, producido un daño, el estado de lanzamiento deberá resarcir al perjudicado como si el daño no se hubiese producido. Es algo totalmente diferente al concepto de resarcimiento que tenemos en el derecho civil, comercial, aeronáutico y marítimo. Que en los casos en donde hay agravante, si es que hubiera alguna limitación de responsabilidad y se pierde esa limitación, a lo sumo llegamos a una responsabilidad integral que recurre a una falacia jurídica, que es poner las cosas en el estado anterior al hecho dañoso, que es muy distinto a decir poner las cosas como si el daño no se hubiera producido. Para dar más claridad a estos conceptos, tenemos que apuntar a la responsabilidad que recae en el estado de lanzamiento. En este derecho se entiende por estado de lanzamiento aquel que promueve o lanza un objeto al espacio o aquel desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un objeto al espacio. Pero el estado de lanzamiento, si bien es responsable, es uno de los tantos en la gran mayoría de las misiones, y ahí tenemos que ver quién es el estado de registro. El estado de registro, que generalmente es el propietario del objeto, es el que va a tener jurisdicción y control. O sea, todos son solidariamente responsables, pero el único que tiene jurisdicción y control sobre una misión es el estado de registro. En el artículo 8 le acuerda también el derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso de los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste y de sus partes componentes. Propiedad que no se altera cuando regresa el objeto a tierra.
Ya habíamos hablado algo del convenio de responsabilidad. Sí conviene tener presente el concepto de daño. El convenio de responsabilidad impone un concepto de daño amplísimo porque dice que daño es pérdida de vidas humanas, lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como también la pérdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de otros estados o de personas físicas, en fin. Pero lo que me interesa es que se engloba u otros perjuicios a la salud. En el caso de que las actividades del estado de lanzamiento no respeten el derecho internacional, no va a haber ninguna forma de eludir la responsabilidad. Una responsabilidad que es subjetiva cuando el daño se produce en el espacio o en un cuerpo celeste y objetiva cuando se produce de la atmósfera para abajo. Objetiva quiere decir que haya o no culpa, responde. Subjetivo solamente si hay culpa y, por supuesto, si hay dolo. En el artículo 12 del convenio de responsabilidad es el que dice que a fin de reparar los daños de manera de colocar al damnificado como si el daño no se hubiera producido, es también lo que se establece en el artículo 12 del convenio de responsabilidad, que dice que esa reparación tiene que estar de acuerdo a los principios de justicia y equidad. Esta relación de justicia y equidad en una misma normativa, aunque a ustedes les parezca mentira, motivó alguna reunión internacional en donde estuvimos discutiendo un lapso bastante prolongado sobre si tenía sentido o no que se hablara de justicia y equidad si había que modificar algo. Vamos al acuerdo sobre la Luna, que entró en vigencia en 1984, habiéndose firmado en 1979, o sea, demoró 5 años en entrar en vigencia. Es un convenio, este acuerdo internacional se aplica según establece el artículo 1 del acuerdo, se aplica a la Luna y otros cuerpos celestes. Lo que pasa es que en el momento de aprobar el acuerdo solamente se pensaba en la Luna. Hoy ya estamos pensando en Marte y seguramente en poco tiempo más estaremos pensando en salir del sistema solar y empezar a explorar por otro lado, ¿no? El acuerdo no se aplica, y esto hay que tenerlo en claro, a las materias extraterrestres que llegan a la superficie de nuestro planeta por medios naturales, es decir, los meteoritos. Y en el artículo 4 plantea los objetivos de la exploración y utilización de los cuerpos celestes cuando afirman que incumbirán a toda la humanidad y se efectuarán en provecho y en interés de todos los países. Y acá la pregunta es, ¿qué entendemos por utilización? ¿Utilización significa explotación? ¿O la utilización es simplemente limitarse al uso que se precisa en el momento, el uso de lo que se precisa en un momento determinado? Y esto es interesante. También debemos decir que en el momento que se aprueba el acuerdo sobre la Luna no se concebía una actividad comercial en el espacio. Sí, ya habíamos concebido y estaban funcionando algunos sistemas satelitales que fueron los que hicieron el gran cambio cultural en la humanidad, porque derribaron todas las fronteras con una sola transmisión. Culturalmente el hombre modificó su posición frente al mundo. Antes, alguien que vivía, por ejemplo, en Sudamérica, le costaba concebir cómo era, cómo pensaba y cómo vivía, por ejemplo, un árabe. Los satélites eliminaron todo eso. Es más, nos han permitido vivir momentos históricos que se producen en otra parte del planeta. Lo cierto del caso es que el artículo 4 del acuerdo
No solamente dice que incumbirán a toda la humanidad y que hay que hacerlo en las actividades en provecho y en interés de todos los países y demás, sino, y esto me interesa mucho en lo personal, se tendrán debidamente en cuenta los intereses de las generaciones actuales y venideras, así como la necesidad de promover niveles de vida más altos y mejores condiciones de progreso y desarrollo económico y social, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Es la primera vez que un texto jurídico recoge el concepto de generación. Y si yo para desarrollar una actividad, cualquiera que sea, tengo que tener en cuenta los intereses de la generación, no solamente de la presente, sino de las generaciones venideras, me está diciendo que la actividad la tengo que desarrollar de manera tal que otros que vengan después puedan seguir desarrollándola y además que no altere el ambiente en donde esos otros, esas futuras generaciones van a estar. En el artículo 6 se profundiza el principio cuando se expresa que los Estados partes tienen derecho a recoger y extraer de la Luna muestras de sus minerales y otras sustancias, pero establece que esas muestras permanecerán a disposición de los Estados partes que las hayan hecho recoger y estos podrán utilizarlas con fines científicos. Los Estados partes tendrán en cuenta la conveniencia de poner parte de esas muestras a disposición de otros Estados parte interesados de la comunidad científica internacional para la investigación científica. Durante las investigaciones científicas, los Estados partes también podrán utilizar los minerales y otras sustancias de la Luna en las cantidades adecuadas para el apoyo de sus misiones. Nada se refiere a explotación comercial que, como recordamos, en aquella época no estaba previsto, pero la idea es mantengamos el ambiente que encontremos y a donde lleguemos y solamente utilicemos lo que necesitamos. En cuanto al cuidado ambiental, el artículo 7 es muy claro, obliga a los Estados partes a tomar las medidas necesarias para que no se perturbe el actual equilibrio de su medio, ya por la introducción de modificaciones nocivas a ese medio, ya por contaminación perjudicial con sustancias ajenas al medio o de cualquier otro modo. La pregunta del millón. ¿La minería no introduce modificaciones en el ambiente? Tengo entendido que sí. Los Estados partes tomarán también las medidas para no perjudicar el medio de la Tierra por la introducción de sustancias extraterrestres o que de cualquier modo pudieran perjudicarla. El artículo 11 establece el principio de patrimonio común de la humanidad y lo hace en forma expresa. No voy a referirme ahora a toda la evolución de este principio que empezó allá por 1947. Se esboza, se elabora doctrinariamente con más definición en 1954, pero recién en 1979 logra insertarse en un convenio internacional ese principio que Coca elaboró poco antes de terminar su carrera como abogado. El artículo 11 es irrebatible. La Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad y agrega que no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por cualquier otro medio, ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales puede ser propiedad de ningún Estado, organización gubernamental, intergubernamental, no gubernamental. Para no prolongar demasiado, vamos a avanzar un poco en el texto, que me parece que me extendí un poco. La explotación minera da la sensación que queda supeditada a la creación de un régimen internacional que aún no existe.
El régimen tiene que contemplar el desarrollo ordenado, seguro de los recursos naturales de la Luna, la ordenación racional de los recursos, la ampliación de las oportunidades en el uso de recursos. Pero el punto, el núcleo de toda esta lucha que ha surgido es que si los estados están autorizando una actividad que no pueden desarrollar por sí, lo único que están haciendo es tener, digamos, para decirlo en un término coloquial, testaferros en la industria minera. O sea, yo no lo puedo hacer, vos sos un particular, no figurás en particular en el tratado, así que hacelo vos, pero yo me voy a beneficiar también. Bien, algunos estados como Luxemburgo equipararon el estatus jurídico de los cuerpos celestes al que rige en alta mar, y eso es un grave error. En alta mar es res nullius, es decir, no le pertenece a nadie. El espacio y los cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad. La diferencia es notable. El res nullius lo único que impone es el uso de la cosa porque no tiene propietario. Y si lo usan todos, la res communis omnium, que fue un poco lo que algunos compararon con el patrimonio común de la humanidad, res communis humanitatis, es que la cosa se tiene que usar conforme a su naturaleza propia. Y esto es un punto a tener en cuenta. Voy a avanzar. Me interesa sobre todo hablar del proyecto argentino. Hay un proyecto argentino que se ha presentado de minería espacial, lo presentó el senador Federico Pinedo. Bueno, a todo esto la sorpresa de una cantidad de omisiones y de falencias en la redacción del texto. Y está bien que es cierto que nuestro país es parte en los primeros 4 convenios internacionales espaciales aprobados en la Asamblea General de la COPOS, pero el último acuerdo, que como los 4 primeros es proyecto argentino, no sé, no hubo interés, no hubo tiempo, no lo sé, la Argentina aún no lo ratificó. Algo que también me hace dudar un poco del proyecto es el hecho de que aún no tenemos en nuestro país leyes de aplicación local en lo espacial. Por ejemplo, no tenemos una ley de responsabilidad por daños causados por objetos espaciales argentinos, que es cuando no podemos aplicar el convenio internacional. Bien, otro aspecto importante, tampoco hay registro de operadores espaciales. Quiere decir que, salvo que la autoridad de aplicación sea de una eficiencia y una exigencia muy grande, autorizar una actividad espacial en el espacio sin tener un registro de operadores espaciales que nos garantice que se trata de en todo caso, una entidad seria y solvente, es firmar un cheque en blanco, porque quien va a ser responsable de los daños causados es el Estado. El proyecto define la minería espacial como la posibilidad de explotar materias primas de asteroides y planetas. Los minerales y demás compuestos, hidrocarburos incluidos, podrán ser extraídos in situ o mediante diversos procedimientos capturar asteroides y traerlos hasta la órbita cercana de la Tierra para su posterior procesamiento. El texto impone la necesidad de contar con permisos otorgados por la autoridad de aplicación, que se otorgarán a toda persona física o de existencia ideal para explorar y explotar con fines comerciales minerales ubicados en el espacio ultraterrestre. En el segundo artículo del proyecto, la autoridad dice que la autoridad de aplicación puede autorizar a toda persona humana jurídica a explotar con fines comerciales y que el permiso da
derecho no solamente a extraer, transportar, usar, vender, sino también a realizar cualquier acto jurídico respecto a los recursos minerales obtenidos en el espacio ultraterrestre proveniente de asteroides. Luego termina con una frase que no puede hacernos sino esbozar una sonrisa. Agrega que el traslado y la utilización de los minerales se rige por la regulación impositiva aplicable a zonas francas. Bueno. El interesado tiene que acreditar, contar con la suficiente experiencia, en fin. Y que el permiso está supeditado a la firma de un contrato en donde consten las condiciones de seguridad, tanto en tierra como en el espacio, respecto de personas y cosas. A los permisionarios se les concede el derecho exclusivo de explotación de los yacimientos encontrados en el marco de sus correspondientes permisos y contratos. Esta disposición es, si se quiere, inocente. O excesiva. ¿Cómo se va a conceder un derecho exclusivo de explotación de cualquier recurso si no se puede controlar que esa explotación sea de uso exclusivo? Yo puedo dar el uso exclusivo de una cosa que es mía, no una cosa ajena. Yacimientos registrados, ¿cómo vamos a registrar? ¿En dónde? El Estado argentino no tiene extraterritorialidad que le permitiera impedir que otro Estado por sí o a través de un particular autorizado pretenda explotar el derecho sobre otro cuerpo celeste. Y otra peculiaridad del proyecto es que el permisionario será el único responsable de los daños que se causaran al Estado nacional o a los terceros por los trabajos de explotación. La responsabilidad es del Estado nacional. No se puede, es una responsabilidad ineludible. Mercedes, deberíamos ir cerrando. Bien, por tiempo. Cerramos ya. La sorpresa, y con esto ya cierro, pensé que llegaba, que lo había reducido mucho. La sorpresa llega cuando vemos en el artículo 10 que se refiere a un descubrimiento de yacimiento en exploración autorizada, a cuando se encuentra un yacimiento no denunciado o registrado. En fin, tengo analizados la legislación en Luxemburgo, sobre todo de Estados Unidos, que después de la primera Space Act de 1960, en el 2015, autoriza la explotación de asteroides por parte de ciudadanos estadounidenses y además les asegura la propiedad de los recursos extraídos. Luxemburgo es un poquito más sutil, más europeo si se quiere, y autoriza esa actividad a cualquier persona física o de existencia ideal que tenga domicilio en Luxemburgo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Un aplauso, por favor. Invitamos ahora a nuestros siguientes expositores que representan una particular orientación dentro de esta jornada. Son gente, y ustedes lo ven, son eminentemente jóvenes. El señor Dan Ettenberg es ingeniero mecánico con orientación mecatrónica del ITBA y dentro de sus proyectos personales es la elaboración de motores cohete de combustible sólido, pulsorreactores, bobinas Tesla. El licenciado Federico Brito, que lo acompaña, es licenciado en Ciencias de las Enseñanzas, realiza investigaciones en elaboración de modelos mentales. Actualmente es cofundador de Lee Aerospace, desarrollando una planta de producción de combustible y peróxido de hidrógeno junto con el banco de ensayos y los diversos sistemas que formarán parte de un impulsor que permitirá poner en órbita baja satélites de hasta 150 kilogramos. Una de las claves del proceso de crecimiento de la exploración espacial está en el área de exploración de estos caballeros. Bienvenidos, el auditorio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, queremos agradecer al Brigadier Mayor Boresi
por acercarnos a este espacio, agradecer a Fuerza Aérea, a la Escuela Superior de Guerra y a RELACA por dejarnos presentar. Soy Dan Ettenberg, soy cofundador de LIA. Yo soy Federico Brito, también soy cofundador de LIA, y les vamos a explicar entre los dos en qué consiste la idea. Bueno, básicamente nuestra idea es desarrollar en el mediano plazo un pequeño lanzador orbital. Estamos hablando de un cohete que pueda llevar pequeños satélites a baja órbita terrestre. Esto nace más allá de nuestra pasión imparable por este área. La demanda de lanzamiento de pequeños satélites hoy en día está en un momento más o menos estable. Estamos hablando de un mercado de $500 millones al año, pero vemos con las nuevas compañías alrededor del mundo que están naciendo que la demanda de lanzamiento va a crecer y ende el mercado de lanzamiento va a crecer a puntos casi inimaginables por los que no están muy en tema de lo que es este nuevo mercado que le llaman el New Space. Hoy se estima que el 30% de los satélites no llegan a órbita en tiempo y forma debido a la escasa capacidad de lanzamiento que hay en planta, digamos. Se estima que dentro de unos años, 10 años, hay una compañía que se llama Frost & Sullivan que hizo una estimación que el mercado de lanzamiento de pequeños satélites en los próximos 10 años va a superar los $70.000 millones. Acá es cuando nosotros nos juntamos y decidimos hagamos algo al respecto. Es algo muy ambicioso, pero es algo que va a ser un mercado. Y cuando hay mercado, se supone que hay fondos. Acá podemos ver un video de la Agencia Espacial de India con su PSLV lanzando una constelación de algo así como 40 satélites de, si no me equivoco, es OneWeb. Y esto es una constelación de observación terrestre. Lo que hacen estos satélites es, tienen cámaras y alrededor de la Tierra van tomando imágenes de forma cooperativa y generan un mapeo en tiempo real de la Tierra, digamos. Esto ya está en órbita, están lanzando frecuentemente y es un modelo de negocios validado ya. Nuestra propuesta es hacer uso del estado del arte en la tecnología de materiales compuestos, impresión 3D en relaciones aeroespaciales, para generar vehículos pequeños reutilizables. Y cuando digo reutilizables, ya todos debemos conocer la propuesta de SpaceX con su Falcon 9, y la idea es hacer algo similar, pero a una escala mucho más pequeña, moderada y manejable, digamos. Reutilizar el booster. Acá, antes que nada, disculpas por la presión por el inglés, pero bueno, es el estándar que nos manejamos. Pero los beneficios de reutilizar el booster es el siguiente. La primera etapa o el booster de un vehículo orbital es muy grande, digamos que sería las 3/4 partes en caso de un vehículo de 2 etapas, y el costo, digamos, que supera el 70% del vehículo. Con lo cual, si pudiéramos reutilizar ese componente grande del vehículo, podríamos bajar mucho los costos de lanzar y subir la frecuencia de lanzamiento. Los cálculos aproximados arrojan valores que, si reutilizamos hasta 4 veces un booster, la utilidad de la empresa sube en un 175%. Y es algo muy interesante. Y no solo eso, si pudiéramos reacondicionar el booster en tiempo y forma, digamos, con lo planificado, podríamos lanzar semanalmente. Esto nos lleva a bueno, antes del modelo de negocios, les presento los vehículos, ahí casi no se ve, pero el primero sería una carga útil de 75 kilos a baja órbita terrestre, a 500 kilómetros, y el segundo 250 kilogramos. Reutilizando, los costos se muestran súper competitivos. No al lado de SpaceX, que obviamente sería un mayorista de acceso al espacio, pero sí en lo que es lanzamientos dedicados de pequeñas cargas, estos precios serían muy competitivos hoy en día y en un futuro de mediano plazo, digamos. La idea sería, como les comentaba, si pudiéramos lanzar semanalmente, con el precio de lanzamiento y el costo por kilo que se propone, sería una facturación de $100 millones, lo cual puede parecer mucho, pero en el lado de las proyecciones, para el año 2025-2030 sería una participación del mercado muy pequeña. Entonces eso nos urge y nos lleva a seguir adelante con esto. Bueno, para lograr el objetivo que les comentaba Dan, hemos desarrollado un motor a combustible líquido, el cual probamos muchas veces en un banco de ensayos que está integrado con un montón de sistemas de medición y sensores inalámbricos. Junto con eso tenemos la planta productora de combustible oxidante, que no es menor porque nos autoabastece de combustible oxidante para todas las pruebas. Como les comentaba Dan, es peróxido de hidrógeno, y creemos que baja realmente los costos, ya que al no ser criogénico tiene un montón de facilidades de manejo y de hardware que es amigable y accesible. Ese motor lo probamos 5 veces más o menos. Algunas veces funcionó realmente bien, otras tuvimos algunos inconvenientes, pero fueron mejorados.
¿Tenés la siguiente imagen del motor? Bueno, actualmente ese motor empuja 1,5 toneladas. Ahora estamos trabajando, ya está terminado el próximo motor que empuja 200 kilos, el cual estamos próximos a probar. Pero en esta nueva idea queremos integrar organismos argentinos, porque sabemos y creemos y lo constatamos que en Argentina hay realmente mucho conocimiento, y queremos nuclear a organismos estatales, universidades y empresas privadas que nos den apoyo y nos empujen, y nosotros a ellos, para desarrollar toda la tecnología para tener diferentes vehículos y probar diferentes opciones de vuelo, recuperación, comunicaciones. Hay todos unos periféricos que estamos desarrollando y que forman parte del vehículo de vuelo. Bueno, continuando. En el equipo, ¿quiénes somos? Federico y yo somos los fundadores de Lido Space. Estamos trabajando hace años con esto y cada uno por su cuenta desde que éramos menores de edad y hacíamos las cosas raras del barrio. Sí. Tenemos unos cuantos advisors, tenemos doble mentoría de parte de la Universidad de San Andrés y de parte de Incubatex, un programa de la ciudad. Tenemos incubación además de una aceleradora local y tenemos un equipo de ingenieros y estudiantes de ingeniería con los cuales estamos desarrollando nuestro primer prototipo, como le dicen en inglés MVP, que es el prototipo mínimo viable, que acá se ve una pequeña imagen. La idea sería, con una pequeña inversión de capital de un fondo privado o combinar entes públicos y privados, hacer un pequeño vehículo que pueda despegar, mantener un vuelo estable estacionario a baja altura, estamos hablando de 50 metros, poder desplazarse lateralmente y aterrizar en un tiempo de más o menos, digamos, 30 segundos. Sería un vehículo que, o sea, a palabras llanas, no serviría para nada, pero sí demostraría la tecnología y el manejo de los componentes como para hacer vehículos reutilizables y para hacer, hablando de lo que es minería, justamente vehículos que puedan aterrizar en otros planetas o en asteroides. Es una tecnología que sería una vertical comercializable por la empresa. Con esto, bueno, con diferentes rondas de financiamiento, iríamos escalando los vehículos en un suborbital, como ya se ha hecho, pero bueno, con combustible líquido es una tecnología un tanto distinta. Un suborbital reutilizable y después pasaríamos a un vehículo orbital que sería el más pequeño como primer vehículo de acceso al espacio. Les agradecemos mucho por el tiempo y eso es todo. Si tienen preguntas, escuchamos. Gracias por la participación. Seguramente en el bloque de preguntas habrá más de un interesado en el tema. La última de nuestras expositoras es la que nos va a dar la oportunidad de apreciar la experiencia de la hermana República del Paraguay desde la palabra de la doctora Romero Talavera de la Agencia Espacial del Paraguay con el tema El inicio de la era espacial del Paraguay. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a la Escuela Superior de Guerra Aérea, a las autoridades y todos los organizadores, a la querida Victoria, ministro Félix Menicochi, porque en realidad gracias al homenaje logramos desde RELACA reunir con la Escuela Superior de Guerra Aérea, organizar en realidad este evento tan magnífico luego de las presentaciones brillantes y también de mis compañeros de este panel, de este bloque. Me toca hoy en nombre del ministro presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduino Bielman Díaz, hacer una presentación de lo que es en realidad el inicio de la era espacial del Paraguay. Nosotros en este poquito tiempo estamos con grandes desafíos, porque como verán es una agencia creada recientemente y tenemos una serie de ilustraciones, realmente no están marcados todos los hitos desde que se dio inicio a las actividades. Esta es una agencia la Agencia Espacial del Paraguay, que se creó por ley en el año 2014 y recién en el año 2017, después de 3 años sin ninguna actividad, porque no había ninguna designación como autoridad de esta noble institución. Entonces pasó ese largo tiempo, fueron 3 años, y luego se iniciaron las actividades propias de la agencia. Y sobre todo se trató de trabajar en la divulgación para que los propios paraguayos conozcan sobre la existencia de una agencia espacial del Paraguay.
hasta ahora está haciendo un trabajo arduo porque muchas personas todavía desconocen la existencia de la agencia, pero igualmente es inclusive algo que a todos los que estamos en la Agencia Espacial del Paraguay nos impulsa a realizar más actividades para que se pueda ser conocida, y no solamente que sea conocida, sino que vean a qué y a dónde podemos llegar. Bueno, hay una presentación de un video que es una línea de tiempo en realidad con imágenes demostrando un poco lo que iniciamos en el 2017. La agencia se inicia sus actividades recién en los primeros días de febrero de 2017. La primera actividad que se realizó fue el lanzamiento del globo sonda. La Agencia Espacial del Paraguay cuenta con una junta directiva de representantes de 12 instituciones, 11 públicas y una privada. Y el ministro presidente es el que realmente es el que dirige día a día la institución. En el desarrollo de la presentación vamos a ver por qué estamos apostando a un CubeSat. Ahí vimos también las imágenes de la firma del acuerdo en representación de las autoridades de la CONADE con la Agencia Espacial del Paraguay. Y realmente fue un gran aliado hasta el día de hoy. Nos han demostrado todo el apoyo al país. Luego, en todas las ocasiones que tuvimos que estrenarnos con la caída de un objeto espacial, de un tanque, de un cohete chino. Tuvimos que crear en ese momento un protocolo de seguridad porque no lo teníamos. Eso fue en marzo del 2018. Y así también contar con la colaboración de CONADE, con el ministro Menicochi, que nos orientó con quién consultar y qué hacer porque había caído en una propiedad privada, en una estancia a 15 kilómetros de Brasil, pero nos tocó a nosotros. Así que tuvimos que pedir inclusive el apoyo de la Fiscalía, de las Fuerzas Especiales. Fue todo un hecho anecdótico para nosotros los de la Agencia Espacial del Paraguay. Bueno, ahí están algunas de las imágenes con los eventos. Este año nos visitó el cosmonauta Fyodor. Eso fue en marzo. Tratamos de llegarle a toda la sociedad. La visita con el presidente de la República. Este es el proyecto que vamos a hablar enseguida. Esta es una imagen que uno de nuestros compañeros nos dejó. Era nuestro compañero, el fotógrafo, el informático de la Agencia Espacial del Paraguay, y lamentablemente tuvo un accidente y nos dejó. Entonces, pero forma parte de la historia, de nuestra historia, en todo lo que tiene que ver con la Agencia Espacial. Ellos son los paraguayos que están en Japón. Y esta fue una presentación que hicimos en la tercera Conferencia Espacial del Paraguay en octubre de este año. En esa conferencia se realizó el lanzamiento oficial del proyecto, el proyecto BIRD 4, que es lo que vamos a hablar enseguida. Bueno, se crea la Agencia Espacial del Paraguay para poder tener una ilustración de cómo venimos. ¿Para qué se crea? Se crea en el 2014, como habíamos hablado. Se creó para entender, diseñar, proponer y ejecutar las políticas y programas en materia espacial y aeroespacial. La agencia depende administrativa y funcionalmente de la Presidencia de la República, no depende de ningún ministerio. Sí, hasta el día de hoy no tenemos sede propia, pero estamos haciendo el esfuerzo para poder lograr un espacio propio, crear la infraestructura. Y sí tenemos dos sedes, una donde funciona la Agencia Espacial y otra donde está el campus, digamos, el laboratorio de la Agencia Espacial del Paraguay. Y el objetivo general de la agencia en realidad es promover y generar el desarrollo de actividades espaciales de la mano de la innovación tecnológica. Es un reto, es un gran desafío.
El Paraguay cuenta con una política espacial desde inicios de este año. O sea, en Paraguay lo que se hizo desde el inicio fue crear una base jurídica. Contamos con la ley de creación, donde se establecen todas las funciones y una serie de disposiciones. Y la política espacial del Paraguay, que establece los principios, valores y las líneas directrices, ¿sí? Las pautas donde estamos llevando adelante las actividades, y una de ellas, sobre todo, es la cooperación internacional. ¿Cuál es la oportunidad para el Paraguay? Ustedes verán, nosotros todavía nos estamos iniciando en toda una vasta historia que tienen. Paraguay está iniciando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo aprovechar los beneficios de las ciencias y las tecnologías espaciales? ¿Cómo llevamos adelante? Tenemos un abanico de oportunidades, pero ¿cómo elegir? ¿Cuál elegir? ¿Invertir? ¿Y en qué invertir? Y se pensó que lo primero que hay que hacer es capacitar. La educación espacial. Estamos en eso. Y en el desarrollo espacial. ¿Por qué? Porque genera capacidades, conduce el desarrollo económico y social y facilita el intercambio de tecnologías. O sea, eso está más claro. Y hoy Paraguay, entonces, con todas esas ideas y toda esa visión, quiere y va a lograr llegar a generar esa transformación productiva, acelerar el desarrollo científico, tecnológico, industrial, comercial y social del país. Paraguay, a través de la agencia, está inmerso en este reto. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la agencia? La capacitación, como lo había mencionado, la educación espacial, el desarrollo aeroespacial, la creación de una infraestructura propia, laboratorios y una serie de componentes que van a ayudar a hacer el control y monitoreo propio y establecer un sistema sostenible para la agencia. Esos son los ejes estratégicos de hoy. También contamos con un programa nacional de actividades espaciales que tiene como punto de partida la educación espacial. Tenemos en este proyecto que se va a lanzar el primer satélite paraguayo, con 2 ingenieros que se están especializando en un máster y en un doctorado de ingeniería espacial. Y también estamos enfocándonos hacia el área inicial, es decir, la parte de la primaria, la secundaria, llegar a grado y enfocarnos directamente a la educación espacial, porque no se conoce y muy poco se difunde, se conoce lo que es ciencias espaciales y todo lo que conforma eso. También la Agencia Espacial está abocada a las alianzas estratégicas. A través de varios convenios, marcos de cooperación, se están llevando adelante proyectos con el sector público y privado nacionales, con el sector público y privado de Paraguay, y estamos enfocándonos también al sector público y privado de afuera, del extranjero. Se ha logrado el acuerdo con CONAE, con México, con Bolivia. Estamos trabajando para poder firmar un memorándum de entendimiento con Brasil. Estamos bastante avanzados en eso. Posiblemente mañana, posiblemente digo por falta de unos trámites, se firme con la Agencia Espacial de Taiwán. Es decir, estamos hablando con todos los actores, no solamente el sector público, el sector privado también. También tenemos en trámite, porque por una cuestión de estructura organizacional y también de cómo se lleva adelante la política exterior, requerimos pasar siempre por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque determina la política exterior, entonces todos nuestros acuerdos siempre pasan por esa Cancillería. Y en este momento estamos con más de 10 acuerdos con el sector privado del extranjero para poder llevar adelante. O sea, los borradores estamos trabajando para poder firmarlo y que sea un instrumento, una base para poder llevar adelante los proyectos. Así también con la NASA. Estamos trabajando con ellos, es decir, estamos trabajando con todos los actores, inclusive del New Space. Y los proyectos que tiene la agencia son los globos sonda, los globos de gran altitud, CANSAT a través de la educación, o sea, para poder fomentar la educación espacial,
y el CubeSat. ¿Por qué se apostó a esto? Hay un proyecto, el proyecto BIRDS, realmente, es un proyecto que lleva adelante el Instituto Tecnológico de Kyushu, el QTech, que está en Japón, y está inmerso en un programa de las Naciones Unidas. Paraguay, desde que se creó la Agencia Espacial, fue aceptado como miembro de COPOS y también de la tan importante Federación Internacional de Astronáutica. Toda esa representación que es vital a nivel internacional, también en este corto tiempo lo hemos logrado. Y fue así que se llevaron adelante conversaciones para poder incluir a Paraguay en este proyecto. El BIRDS 4. Hoy, ya después de haberse desarrollado 3 proyectos, Paraguay está con esto. Y va a ser el que va a permitir tener el primer CubeSat paraguayo, con Japón, Filipinas. Este es el diseño de lo que va a estar en órbita. Y se firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Tecnológico que está en Japón, QTech. Este acuerdo es realmente está basado en un programa de investigación experimental. Igualmente para nosotros es un gran reto y un gran desafío, porque este acuerdo se refiere a un programa sobre el desarrollo de satélites de bajo costo para países emergentes en materia espacial. ¿Y por qué no incluir ahí a Paraguay? Fue con ese objetivo bien definido que Paraguay dijo, sí, vamos a apostar a este proyecto como un primer proyecto, un primer paso. Por eso hablamos del inicio de la era espacial del Paraguay. Es para aprender, porque en eso estamos, son los primeros pasos. Paraguay está aprendiendo. De crear la capacidad espacial es el objetivo principal de este programa. ¿Y cómo se va a lanzar este CubeSat? En realidad son 3. Y se lanza a través de... ¿Cuál es la base de ese lanzamiento? Se va a lanzar a través de un acuerdo que QTech tiene con la Agencia Aeroespacial de Japón, JAXA. Se está definiendo desde dónde se va a lanzar a la Estación Espacial Internacional y de ahí a través del módulo Kibo se va a poner en órbita. Una vez que esté en órbita, bueno, eso pasará a ser de propiedad paraguaya y se harán los registros correspondientes. Además de eso, hoy también estamos trabajando en un borrador de una ley de actividades espaciales y también en lo que es la creación del registro. Además de la creación de la capacidad espacial, es el desarrollo de un programa autóctono que está siendo llevado adelante por los 2 ingenieros paraguayos que están en Japón, que son los que están justamente ahí trabajando en la construcción ya del CubeSat. ¿Cuáles son las misiones de este CubeSat o que va a tener este CubeSat? Dar el primer paso hacia la creación de un programa espacial autóctono, que es el principal porque está enmarcado dentro de este programa con un OSA, y también al mismo tiempo mejorar el sistema estandarizado para futuras misiones, y eso se va a hacer con Japón y Filipinas. Los objetivos y visión general de la misión. El objetivo principal: diseñar, construir, probar y lanzar y operar el primer satélite de Paraguay.
dar continuidad a 2 misiones, las misiones de imágenes, almacenamiento y envío de imágenes, y servir a la comunidad de radioaficionados. Otros objetivos secundarios: demostrar estabilización de actitud activa y control en órbita. Estas ya serían las partes técnicas. Demostrar las células solares, demostrar la estructura del CubeSat como antena, ampliar la base de datos de los componentes, demostrar la funcionalidad del chip, fabricado de detección, demostrar el procesamiento y clasificación de imágenes. Es decir, son 10 misiones, demostrar la viabilidad de la cola. Y la declaración de la misión, sobre todo, como decía, lo principal para Paraguay es la creación de la capacidad espacial. Pero también tiene una connotación para la sociedad, que es la prevención de la enfermedad epidemiológica, que es el mal de Chagas, y el peligro para la vida causado por esta enfermedad, y para Filipinas las calamidades meteorológicas. Ustedes, juntando todas estas necesidades que tienen estos países participantes o a través de sus profesionales, entonces el objetivo es operar una constelación de CubeSats que almacenará y enviará datos de sensores remotos a estaciones terrestres, detectar la reinfestación de este vector y correlacionarla con datos meteorológicos. Es decir, se buscó toda esta... por eso se llama un programa autóctono. O sea, ver qué necesidades tiene, no es solamente un programa de experimentación de cómo se crea, de cómo se construye, sino que tenga también esa utilidad que sirva para esto. Esto sería la parte de la salud. Entonces, un problema que genera la enfermedad, que en este caso es el mal de Chagas. Esta enfermedad no tiene cura, no hay vacuna. Entonces, lo que se puede hacer es atacar esta infestación de este vector. Y se pretende hacer eso con el GuaraniSat-1. Con esto le hago la presentación del inicio de la era espacial del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Estamos en condiciones de lanzar preguntas. Tenemos la primera ya al fondo, nuestro secretario de Extensión. Hola. Sí, para Mercedes, Julio Estesana, mi nombre. Yo sé que tuvo poco tiempo para explayarse, así que voy a tratar de hacer 3 preguntas cortas para 3 respuestas cortas. Si no entendí mal, la idea es la no explotación comercial del espacio. Pero luego, en algún momento se habló de autorizar la explotación minera a través de una autoridad de aplicación. ¿Quién es esa autoridad de aplicación? No me quedó en claro quién sería la autoridad de aplicación para ese caso. Le lanzo las 3 breves y después cualquier cosa se la recuerdo. Se explotan los mares internacionales, ¿por qué no el espacio? Y la última, ¿cómo evitar si Estados Unidos, China o Rusia deciden explotar un asteroide que pueden llegar a tener la capacidad pletórico del, digamos, el litio o algún otro material o mineral que puede tornarse crítico? No sé si quiere que le repita la pregunta. No, está perfecto. En el estado actual de las cosas, una comercialización, y menos por parte de particulares, no encuadra en el marco legal que tenemos. Por eso mi disgusto con el proyecto argentino, porque los estados y en general, cuando estamos hablando de derecho, tenemos que cumplir con un principio de congruencia o coherencia, como decía el brigadier mayor Moresi. Si soy parte de un convenio internacional, no puedo actuar en contra. Hay una vía, me voy. Lo que en derecho decimos, denuncio el tratado. Me voy, ya no soy parte, entonces hago lo que quiero. La congruencia nos impide en este momento seguir avanzando en esto. ¿Cuál sería una forma para que esto pudiera salir adelante? Este codicioso plan.
es modificar el régimen internacional y empezar a regular una comercialización del espacio que de alguna manera ya se está haciendo, porque hay contratos de transporte, cuando llevamos un satélite a su órbita, la comercialización de las señales satelitales, por ejemplo. O sea, comercio en el espacio ya hay. El punto es que estamos atados porque todo tiene que ser en beneficio de toda la humanidad. Entonces, cambiemos ese régimen o hagamos un ente internacional que pueda regular esa actividad en el espacio. Respecto de los fondos marinos, reitero, lo que pasa es que ya me empecé a apurar y no fui lo suficientemente clara. Alta mar y fondos marinos, alta mar es res nullius. O sea, yo puedo hacer lo que quiera en alta mar, lo que quiera y como quiera. Y nadie tiene por qué autorizarme nada porque es de nadie. El problema con eso es totalmente distinto a cuando hay un patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué? Porque yo estoy accediendo a un bien que no es exclusivo de nadie, es de todos. Entonces, tengo que conformar mi actividad al marco que es viable para esa propiedad común. No sé si quedó alguna duda. La autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación no se especifica en el proyecto argentino, usted se está refiriendo, no se especifica. Habrían tantas cosas que pulir en ese proyecto. Tal y como está, no veo que sea en modo alguno viable. Que lo aprueben es otra cosa, pero jurídicamente no es viable. Ok, sí, simplemente que la explotación debe ser beneficio para toda la humanidad, eso es muy saludable, pero qué sé yo, en Botsuana o en otros países se explotan los diamantes en cantidades y la miseria del país en general es bastante deplorable y no hay un beneficio sino para las empresas y quien puede adquirirlo. De todas maneras, ha sido muy clara su respuesta y seguramente fue muy útil lo que mencionó en el poco tiempo que dispuso, así que igual para todos los oradores, le agradezco. Sí, es que se trata de no imponer una generosidad obligatoria. Lo que se comparte, como le contestamos hace ya como 35 años a Ms. Fassan en una encuesta que él mandó. Esto significa que quien invierte y arriesga en una actividad, primero recupera lo que invirtió y luego sí comparte. O sea, no significa obligar, o sea, no es una donación compulsiva. Y además no nos olvidemos del principio de cooperación internacional. Próxima, caballero. Para Mercedes también. En este último año, 2019 específicamente, varias potencias específicamente han violado el Tratado del Espacio Internacional trágicamente. Los Estados Unidos inclusive está creando su comando espacial, la India derribó un satélite propio, expresando también, transformándose en una potencia espacial. Los Estados Unidos estuvo 2 años orbitando con un avión secreto, bueno, lo vieron los rusos, entonces dejó de ser secreto, y Rusia por su lado, y a su vez Estados Unidos crea esa ley que es comercial directamente. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante la imposición de la violación del tratado de los primeros firmantes, inclusive, aunque el tratado es de la época de la Guerra Fría, pero los Estados Unidos mismo ya no lo abandonó, pero lo violó? Le agradezco muchísimo que me dé la posibilidad de poner el acento en un aspecto. Nos estamos refiriendo a posibilidades dentro del derecho internacional, o sea, hay una violación de un tratado.
El derecho internacional público es maravilloso, precioso, como un poema. ¿Tá? Tenemos el talón de Aquiles, ¿cuál es? No tengo jurisdicción obligatoria. Si un Estado viola un tratado internacional, me queda una vía, rezongar. Y pedir un resarcimiento si esa violación me causa un perjuicio. No puedo obligar a un Estado porque los Estados son soberanos, todos los Estados son soberanos, de manera tal que no puedo obligarlos a someterse a un tribunal. Y una cosa era todo en el siglo XIV y otra cosa es en este siglo en donde conceptos como la ética y la lealtad hay que googlearlos porque se usan poco y los gobiernos menos. Gracias. No sé si fui clara con... Bien. Mariano, aquí tenemos, sí. Buenas tardes, mi nombre es Mario Mendizábal, vengo en representación del CETEPAN, del curso de Trascendencia del Poder Aeronáutico Espacial Nacional. Una pregunta muy breve para cada uno de los oradores. Con respecto a la cuestión jurídica, bueno, obviamente como abogado no puedo dejar de preguntar, en línea con lo que me precedió el uso de la palabra, tiene que ver con el tema, hablamos de jurisdicción, hablamos de tratados internacionales, y usted mencionó así, al pasar, porque el tema era muy extenso y poco el tiempo, con lo que tiene que ver con el derecho financiero y el derecho tributario. Es decir, la hipótesis que varios de los que me precedieron el uso de la palabra preguntaron qué pasa si finalmente el tratado cae, entre comillas, por no uso o porque se reformula, o usted mencionó que habría 17 países que fundaron o ratificaron el tratado. Y algunos de los que lo ratificaron no lo están cumpliendo. Bueno, esa es la pregunta para usted. Con respecto a los dos jóvenes emprendedores, en su exposición, que fue muy interesante, pero me quedaron muchas dudas. Simplemente lo sintetizo en una, ¿no es cierto? Una, ustedes hablaron de un prototipo sobre el cual están trabajando y están buscando financiamiento, y también hablaron de una inversión relativamente baja o exigua, ¿no es cierto? Pero no entendí o no me quedó claro si tiene idea de valores, de plazo de ejecución y de la utilización de esos fondos, ¿no es cierto?, para eventualmente ofrecerlos y comercializarlos. Bueno, y finalmente para la tercera expositora, mencionó relaciones con Taiwán. Y como me pareció de interés y una curiosidad que dependiera, ¿no es cierto?, de presidencia, la pregunta obvia, considerando que Taiwán fue reconocido por Paraguay, prácticamente entiendo que es el único país de Latinoamérica que reconoció como Estado a Taiwán, y dado el perfil que tiene Taiwán por todos conocidos, sería seguramente un socio estratégico muy interesante. La pregunta concreta es, si es que se puede y lo puede explicitar muy brevemente, qué iniciativas o qué conversaciones hay con Taiwán en particular. Gracias. Bueno, empiezo a responderle. La parte impositiva es sorprendente. O sea, pongámonos a hacer también el régimen jurídico al cangrejo, cualquier cosa, porque es algo que primero tendría que ser de una viabilidad relativamente inmediata. Sé que hay gente muy interesada, de hecho en Estados Unidos, en Luxemburgo sobre todo, los chinos son los que tienen el sistema más, si se quiere, más astuto, que es mover el asteroide a donde quede más cómodo, entre comillas, pero para eso necesitan una propulsión brutal, porque primero tienen que anclar el vehículo en el asteroide y después trasladarlo. Respecto de lo nuestro, no sé, yo lo tomo con sorpresa.
me gustaría saber a quién se consultó, porque esto es un tema muy específico. No conozco a nadie de la especialidad que haya sido convocado para preguntarle cómo hacer el régimen jurídico de esto. Me da la sensación que la opinión ha sido empresarial, y los empresarios son un poco como los tecnólogos, o sea, me da para hacerlo, lo hago y busco la forma de hacerlo. Y los abogados somos los malos que decimos no se puede. Creo que con esto ya le contesté todo. Gracias. Sí, siguiendo el orden, me adelanto. Con Taiwán. Con Taiwán, Paraguay tiene, sí, le reconoce, tiene relaciones hace bastante tiempo, y enfocándonos a la educación, sobre todo la educación espacial, hoy ya tiene un año y un poquito más la creación de una universidad, la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, donde se están llevando adelante carreras universitarias y más adelante lo que sería también la ingeniería espacial. Es decir, las carreras que hoy se están cursando son carreras que están relacionadas con todo lo que tiene que ver espacio. Así que desde el punto de vista de la educación empezamos por ahí. También hoy están 2 paraguayos estudiando en el marco de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, ya sin la firma de ningún documento, ninguna base, ningún instrumento, sí convenios a nivel gobierno, pero no de agencias ni de instituciones. Sí, a través de eso también han obtenido becas para capacitarse. Es decir, hoy la Agencia Espacial de Paraguay está apostando, impulsando, motivando a los paraguayos a que puedan capacitarse en ese ámbito. Y bueno, Taiwán nos está dando esa mano. Y otros proyectos que sí sería con el desarrollo de construcción, no tan parecido a lo que se está realizando con QTED, pero lo que no comenté también es que lo de QTED también es una capacitación, no es que se ha comprado ni si está pagando, se está pagando por un curso, por becas de maestría y doctorado. Entonces, con Taiwán se está mirando un poquito más allá. Con la adquisición no sabría decir de la forma porque se está conversando, pero sí de contar con satélites o una constelación de satélites. Así que las conversaciones están bastante avanzadas. Mañana justamente en Paraguay tenemos un acontecimiento muy importante porque van a estar los representantes justamente del laboratorio de la agencia de Taiwán. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, creo que la recuerdo como bien era. El tema de la estructura de gastos y costos y el esquema temporal lo tenemos bien definido. Por temas de confidencialidad no podemos brindar información de los montos que prestamos para cada etapa, pero bueno, todos sabemos que el espacio es caro, el hardware es difícil, los vehículos espaciales en general suelen tener fallas catastróficas, entonces la verdad que es mucho dinero que hace falta. Y hay otro problema grande, que es que la búsqueda de financiamiento privado demora tiempo. El tiempo es muy difícil de cuantificar, con lo cual hay una incertidumbre en saber si conseguimos todo el dinero para allá hasta el fin último, y si llegamos, si el tiempo, la demora en conseguir esos fondos fuera inmediata, estaríamos planeando en satelizar en 4 o 5 años a partir del día de la fecha. Pero bueno, estamos viendo y experimentando hoy en carne propia lo difícil que es conseguir fondos, más en la situación macroeconómica del país y la región, ¿no es cierto? Así que si con eso contesté la pregunta, bueno, gracias. Señor Comodoro. Bueno, ante todo, muchas gracias por las exposiciones y quería formular un par de preguntitas a cada uno de los expositores. Una. Para la doctora Esquivel, si el espacio es considerado como recurso, el hábitat, ¿sí? Fuera de la Tierra, si el hábitat fuera de la Tierra es un recurso y cómo estaría catalogado en ese sentido dentro de los convenios internacionales.
A la doctora Eve Talavera quería preguntarle cuáles son las características del convenio que están por firmar con Brasil, si mal no entendí, y a los jóvenes emprendedores les quería preguntar si ya este tipo de proyectos ha sido presentado a universidades que tengan que ver con, o institutos universitarios que tengan que ver con carreras de ingeniería aeronáutica. Gracias. Sí, respecto a lo de los hábitats, en el momento en que se empiecen a edificar hábitats, es perfectamente legítimo y está previsto que se utilicen materiales del lugar, que se utilice todo lo que se encuentra en el lugar para satisfacer las necesidades. Lo que no está previsto es industrializar y comercializar lo que está en otro cuerpo celeste. O sea, necesito agua, ahí hay agua, la tengo. Necesito platino para hacer aparatos electrónicos, lo tengo. Necesito litio, tanto. Lo que no puedo hacer es apoderarme de lo que no es mío y comercializarlo, hacer dinero con eso, cuando corresponde a que cualquiera que lo necesite lo puede usar. Las utilizaciones de los recursos en el espacio, una cosa es usar y otra es explotar, y está absolutamente previsto, y el marco legal así lo prevé, que no puede ser una explotación que expolie un recurso. Se puede explotar para usar. Nada más. Gracias. Gracias. Con relación a la consulta sobre las características del instrumento, en realidad es un memorándum de entendimiento con la Agencia Espacial Brasilera y en el marco de una cooperación sin definir exactamente proyectos específicos. Es simplemente sería la base de lo que queremos lograr con Brasil como país vecino estratégico y sobre todo como potencial en la parte espacial. Así que es netamente cooperación, bien amplio, es un marco, un memorándum de entendimiento. Bueno, con respecto a los convenios, sí estamos avanzando fuertemente en convenios con la Universidad de La Plata, con el ITBA y con otras universidades locales y de otros países, instituciones de otros países también. Así que estamos tratando de armar una red lo más amplia posible y tratando de nuclear lo más posible, no encerrarnos, sino compartir y hacer participar a todo el que esté interesado. Hay muchos recursos y hay que saberlos usar, y bien usados se puede llegar muy lejos. Señora. Bueno, también quería agradecer a todos los expositores porque fueron interesantísimos. Bueno, soy María Luján Flores de Uruguay. Y en particular quería preguntarle a Mercedes ¿qué previsiones, o sea, todas las consideraciones que se hicieron, o que ella hizo respecto al marco jurídico que comparto plenamente, pero veo poco desarrollo con respecto a los daños ambientales y en particular siempre que va a haber una explotación minera hay una preocupación por las consecuencias que producen y veo que en el espacio, que además está en juego el principio inter e intrageneracional, aparte del de patrimonio común y de todo lo demás, no veo o no escucho demasiada preocupación en ese aspecto. Gracias. Hasta que la basura espacial no adquirió proporciones escandalosas, nadie se preocupó porque se estaba contaminando el espacio. O sea, el punto en cuestión es que la codicia es el motor que impulsa nuevos emprendimientos y se puso el carro delante del caballo. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Y el caballo, que es el derecho, que se las arregle como pueda.
lo tuerzo, lo cambio, porque lo que quiero es esto, cuando se habla para el bien de toda la humanidad, yo me pregunto si entendieron de qué se trata. Porque una cosa es el bien común de una sociedad como es la humanidad, que tiene proyección de futuro en el tiempo, y otra muy distinta es el bienestar general. El bienestar general es ponernos contentos hoy. El bien común es una meta trascendente. Y no lo están entendiendo. Apuntan al bienestar. ¿General o no? Bienestar. Pasarlo mejor. Muchísimas gracias para todos. Por favor, les pido un aplauso, un fuerte aplauso para nuestros expositores del segundo bloque. Invito por favor a los dos expositores de nuestro primer bloque a que se acerquen aquí abajo, y a nuestros expositores del segundo bloque, si pueden bajar por favor, así hacemos entrega de los certificados de participación en estas jornadas, agradeciendo enormemente la colaboración. Señor Comodoro, si puede acompañarme. Viejo coleccionista de certificados. Un fuerte aplauso para todos y para todos ustedes también, porque son parte de la historia de este día. Muy bien, muchísimas gracias por la presencia. El esfuerzo puesto de manifiesto por cada uno de los participantes. Iniciamos hoy con una conmemoración a una persona muy especial como el ministro Menicoche. El concepto del agradecimiento siempre se va a quedar corto. Esta es la realidad. Y no es una cuestión porque usted esté aquí presente. Parte de lo hablamos cuando elegimos esta oportunidad para dar pie a un homenaje. Desde el punto de vista de la realización, quiero personalmente agradecer a Victoria Coca, que ha sido un motor imparable para poder llegar a cumplir con los términos, con los plazos y la posibilidad de juntar a nuestros expositores alcanzando este éxito. Esta es la última de las acciones de extensión de la Escuela Superior de Guerra por este año, y no hay mejor imagen que este aula. La participación, la venida de ustedes. Para cerrar, cuando empezamos a elegir el nombre, no sabíamos qué poner para centrar el concepto. Y la realidad es que desafíos de la exploración y la explotación cierra perfectamente a dos conceptos, o mejor dicho, dos actitudes: actores o espectadores. Como organización podemos elegir ser ambas dos cosas. Me refiero al concepto de
participar, integrarnos, expandirnos, observar el estado del arte y como eje de pensamiento de nuestra Fuerza Aérea, tratar de avisorar cuáles son las necesidades para el desarrollo aeroespacial, para hacer real el nombre de aeroespacio. O ser actores y solamente contar el estado del arte y quedarnos a ver qué es lo que pasa. No será la posición que tenga este instituto. Como nación, la exposición del brigadier Moresi da la clave de qué significa ser actor estratégico y qué significa ser actor o espectador en un mundo que ha elegido el espacio como la próxima zona de conflicto. Y ahí va a incluir todos los elementos de un poder, del poder, mejor dicho, de una nación. El militar, el económico, el político, el de la información. Todos. El paraguas jurídico, si la Argentina hace honor a su historia, una historia vívida, presente, ¿sí? La del doctor Coca, la que muy pocos conocen, pero que en realidad es el eje para hacer de la Argentina el punto de referencia para lo que es la razón jurídica de la exploración y explotación del espacio. Y dentro de ese aspecto también ser actores o espectadores, esperar a lo que venga o empezar a producir herramientas legales para alcanzar un estatus legal que corresponda a lo que este país ha promulgado siempre. Y por último, ver el desarrollo. Y con Dani, con Federico, yo creo que se demuestra que la capacidad con la cual en un momento pretendimos ser actores está viva. Y el ejemplo también deviene de lo que Eve nos cuenta, de un país que comienza el desafío de alcanzar la era espacial. Si tomamos en cuenta estos dos aspectos, la última reflexión va para nuestros alumnos. Podemos participar o podemos ser simplemente observadores. No es buena, ¿no?, la segunda. Si queremos una fuerza aérea que sea realmente la que proyecta el poder aeroespacial o el sentido del poder aeroespacial a este país, evidentemente todos y cada uno de nosotros que vestimos este uniforme tenemos que generar los espacios y la intervención necesaria para el crecimiento y el desarrollo del poder aeroespacial, tal cual como debe ser, solamente observando el mapa de este país. No requiere mucho entender qué significa tener un poder aeroespacial, simplemente mirar el mapa, hacer honor a nuestra historia y proyectarnos pretendiendo ser los actores estratégicos que debemos ser para el crecimiento de esta rama del poder militar. Con esto cierro. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Realmente ha sido un honor y un placer, las dos cosas, acompañar a todos nuestros expositores y a todos ustedes en este trayecto de la última jornada que tiene como extensión la Escuela Superior de Guerra Aérea. Les pido entonces un aplauso, como hago siempre, para todos nosotros por la intervención. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo año con otras actividades. Muchas gracias.